Avanzar ya. Muy bien, entonces hoy estamos hablando de qué es saber una lengua. Esta es la primera parte de esta em, clase, de esta segunda clase, ¿no? Bien, para los que están viendo el video y no están en la clase, leemos el texto. Este material también va a estar disponible para ustedes después en el Classroom, pero es bueno que puedan pausar el video e ir leyendo el texto, sacar las palabras que no conocen e ir interpretando, ¿no? Entonces nosotros ya hicimos ese ejercicio acá en clase y el texto se titula Algo más que palabras, ¿sí? Específicamente, ¿qué es hablar una lengua? Entonces, las ideas claves de las que estuvimos hablando hoy son estas que están acá, que son las ideas en las que se resume este texto, ¿sí? Primero, hay que saber actuar con el idioma y saberlo utilizar en situaciones reales donde tengamos que utilizar la lengua, hablando con otras personas. Por ejemplo, entender un periódico, escribir un correo electrónico, que son además dos de las actividades que vamos a tener que hacer en el examen de suficiencia. Sea el examen CIELE o sea el examen SEA, cualquier examen que vayan a presentar, siempre tienen que manejar estas habilidades, ¿no? También aprender una lengua es saber elegir qué formas son adecuadas para expresar nuestras intenciones en una determinada situación. Yo tengo que definir mis intenciones comunicativas, qué es lo que yo quiero expresar, pero también tengo que reconocer las intenciones comunicativas de las otras personas cuando me hablan, cuando se comunican conmigo, qué es lo que me quieren decir. A ese nivel tenemos que llegar con el uso de la lengua, ¿sí? Tanto definir mis intenciones como reconocer las intenciones de la persona que me habla. Saber una lengua también es saber qué se puede decir y qué no se puede decir y qué se espera que digamos. Es decir, puedo hacer cierto tipo de preguntas, como por ejemplo, ¿cuánto dinero gana alguien? Es algo que aparece en una conversación naturalmente, habitualmente, ¿sí? ¿No? ¿A qué partido se vota? La política, ¿es algo polémico? ¿No es polémico? Esto va a depender de cada país, de cada cultura, y hay que saber, por lo menos en español, esos son temas polémicos. Generalmente no se tratan. Entonces, además de saber qué podemos decir, también tenemos que saber o intuir qué se espera que nosotros digamos, ¿sí? Cuando estamos haciendo textos o cuando estamos leyendo, tenemos que reconocer también a qué tipo de texto nos enfrentamos. Y ahora, un poco más adelante, vamos a hablar de eso. ¿Ok? Todo este conjunto de habilidades tan complejos y no solo unas cuantas reglas de gramática es lo que significa saber un idioma. ¿Sí? De eso es un poco de lo que estamos hablando hoy acá. ¿Ok? Cuando hacemos el examen o cualquier examen de suficiencia, sea el CIELE o el SEA, que son los exámenes que ahora ustedes están haciendo, tenemos que saber qué tipos de texto hay en los exámenes, ¿sí? Eso lo veíamos un poco en lo que leímos ahora. ¿A qué tipo de texto nos estamos enfrentando? ¿Por qué? Porque hay varios géneros textuales, ¿ok? ¿Cuáles son los temas, ¿sí? que nos pueden aparecer y cuáles son las habilidades que piden de nosotros? Entonces, por ejemplo, este, un tipo de texto puede ser una opinión o una reseña o una crítica, ¿sí? ¿Ok? Un ensayo, una carta formal, una carta de reclamo, un resumen, un comunicado oficial, un correo electrónico, una carta para un amigo o un familiar que sea informal, un folleto. Entonces, nosotros tenemos que tener la capacidad de saber cómo se estructuran cada uno de estos tipos de texto. ¿Cuál es la estructura de esos tipos de texto? ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Esto puede ser un ejercicio de escritura, ¿no? Pero aparte de eso, ese ejercicio va a estar enmarcado en algún tema, ¿sí? ¿Ok? Para los que están viendo el video en casa, acá tienen la lista de temas, ya los vamos a discutir ahora aquí en la clase.
¿sí? ¿Por qué? Porque pueden hablarnos de la naturaleza, de la solidaridad, del cambio climático, del calentamiento global, pero también de las profesiones, de la educación. Es decir, temas que tengan que ver con la actualidad, con el mundo actual. Y la otra dimensión que va a tener un ejercicio es que nos pidan, por ejemplo, hacer alguna cosa siguiendo alguna habilidad. Por ejemplo, opinar o dar su punto de vista es un tipo de ejercicio que nos pueden pedir hacer. Argumentar, reclamar, hablar de derechos, hablar de situaciones hipotéticas, disculparse, dar información. O sea, son muchas las habilidades que nos pueden pedir. Entonces, por ejemplo, fíjense, les vamos a colocar el ejemplo del que hablamos ahora. Un texto de opinión es un texto que tiene una estructura previa, ¿no? Un encabezado, mi opinión, dos argumentos, una propuesta. Esa es más o menos la estructura de la opinión, ¿no? Una invitación a mis lectores a sensibilizarse con el tema, una propuesta de solución y un cierre. Eso es un texto de opinión, ¿sí? Eso es un género textual, ¿ok? Pero no siempre me van a pedir opinar. A lo mejor me piden, en mi opinión, argumentar, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Aunque también me puede pedir la habilidad de opinar en la opinión, ¿ok? Pero aquí la habilidad de opinar no tiene nada que ver con esa estructura que yo comenté acá, ¿no? Aquí opinar es decir lo que yo pienso sobre un tema, lo que a mí me parece, lo que yo creo. No necesariamente tengo que seguir la estructura, ¿ok? ¿Sí? Y puede pedirme un texto de opinión para argumentar sobre la naturaleza y los eventos imprevistos, ¿sí? Es decir, siempre vamos a tener un tipo de género, un tema y una habilidad para hacer, ¿sí? Otro ejemplo muy común que aparece en el examen es, por ejemplo, hacer una carta formal sobre la contaminación. Y entonces tenemos que hablar de la concientización también. Y allí en esa carta nos piden reclamar, hablar de derechos, ¿sí? ¿Ok? Entonces es otro tipo de género, es otro tema y otra habilidad que tengo que eh, desarrollar en el examen, ¿sí? Entonces, por todo esto, nosotros tenemos que saber cuáles son los tipos de géneros textuales, estar relacionados con los temas y con las habilidades, ¿ok? Con las habilidades también, ¿sí? Ya vamos a volver a esto para hablar con un poco más de detalle. Otra de las cosas que siempre va a haber en un texto es la simulación de situaciones, ¿sí? Por ejemplo, ellos le van a decir desde qué posición ustedes tienen que escribir sus textos. Por ejemplo, usted es cliente habitual de tal lugar y está molesto porque o está inconforme porque ese lugar va a cerrar y ustedes no quieren que cierre, etcétera, ¿sí? O escriba una carta a su amiga, ¿sí? Usted es vecino de la comunidad tal y hay mucha basura. Reclame a las autoridades que ta. ¿Sí? Usted es habitante de la ciudad y en la ciudad últimamente se están haciendo muchas fiestas y hay mucho ruido nocturno. Pídale a las autoridades ayuda para acabar con esto. ¿Ok? Entonces, siempre también, aparte de tener un tipo de género, un tema específico y una habilidad, siempre me van a poner en una situación. Entonces, todas estas cosas yo tengo que tomarlas en cuenta para poder hacer mi texto, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. Violeta es una farmacéutica latinoamericana Latinoamérica. por primera vez en España para asistir a un congreso internacional en Madrid. Tá lavando aqui? Eu não falei pra você que ia lavar? Cierren los micrófonos, por favor. Oi, filho! Oi. Ok, gracias. Por eso es que tienen que tener los micrófonos cerrados mientras estamos
explicando, ¿sí? A menos que vayan a preguntar algo. Si van a preguntar algo, abren el micrófono, ¿ok? Muy bien, voy a empezar de nuevo acá. Violeta es una farmacéutica latinoamericana que está por primera vez en España para asistir a un congreso internacional en Madrid, ¿sí? Entonces, vamos a leer, perdón, vamos a leer el correo electrónico que Violeta envía a su país con sus primeras impresiones y vamos a decir a quiénes creen ustedes que le está enviando ese correo electrónico, ¿ok? ¿Qué es lo que les sorprende más? ¿Qué cosas menciona Violeta que los sorprendan a ustedes, a ti como lector, ¿ok? ¿Y cuáles cosas te parecen normales, ¿sí? Entonces, esta es una situación. Violeta está por primera vez en España y empieza a hablar de España. Aquí está el texto de Violeta para los que están en casa. Les pido pausar el video y leer el texto. Nosotros vamos a leer el texto también acá en la clase, ¿sí? Ok, entonces este texto me sirve un poco para saber lo que es, cómo se escribe un correo electrónico, como las partes del correo electrónico, para saber lo que es desenvolvernos en la situación de la que les hablaba antes. Ella es una farmacéutica latinoamericana, es decir, vive en Latinoamérica, es hispanohablante, pero por primera vez está en Europa, en España, porque va a un congreso internacional de su profesión, que es de farmacéuticas, ¿no? Entonces vemos cómo esta persona además tiene algunos choques culturales, ¿no? Porque ella dice, eh, por ejemplo, nadie te trata de usted. Acá en Latinoamérica, en algunos espacios formales, podemos tratarnos de usted, que sería un señor, a señora, de portugués, que es un trato de cortesía, es un trato formal, ¿sí? Ella dice que en España todo el mundo, sin importar la jerarquía, la edad, el cargo, la profesión, todo el mundo se trata de tú para allá, tú para acá. De tú, nadie se dice usted, ¿sí? Ella dice, el director de los laboratorios me tuteó directamente, es decir, el trato fue muy directo y en Latinoamérica no estamos acostumbrados que con nuestros jefes en las empresas nos tratemos así tan directamente, ¿no? En España no tenía tanto ese problema el jefe, ¿ok? Además me saludó con un par de besos en la mejilla, 2 besos. Eso es muy común en Europa, incluso hay lugares en Francia donde se saludan con 3 besos. Pero en América eso también genera un choque cultural porque nosotros generalmente nos saludamos con un solo beso en una sola mejilla, ¿no? No en las dos. Entonces esto también genera un poco de choque cultural. Y bueno, en general, lo que quiero que vean con este texto es que la chica se coloca en la situación, ¿ok? Y describe toda la situación de lo que vivió allá, ¿vale? ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes allí? Ustedes tienen que ver qué cosas son más sorprendentes de las que menciona Violeta y qué les sorprende a ustedes, ¿ok? Y cuáles les parecen absolutamente normales, ¿sí? Ese es un poco el ejercicio que tenemos que hacer acá, ¿vale? Entonces, cuando a mí me corresponde en el examen de suficiencia hacer un correo electrónico, yo tengo que seguir esta estructura, ¿ok? Esto va a ser como el esqueleto de mi texto. Ya después, todo el texto que yo le coloque va a ser como el músculo de ese cuerpo, que es el texto, ¿no? Pero la estructura principal, el esqueleto, va a ser esto: los datos de envío, el saludo, la introducción, el cuerpo de texto, el cierre, la despedida y la firma, ¿sí? Fíjense, esto es como una receta para hacer una torta, ¿sí? Como más receta de bolo, ¿sí? Tienen que seguir los pasos estructuradamente, ¿sí? Para que tengan éxito en su texto. Si ustedes cuando hacen la torta lanzan primero los huevos y después la harina y después la leche y así todo desorganizado, la torta no va a quedar bien.
Lo mismo pasa con el correo electrónico. Yo no puedo comenzar con el cuerpo de texto, después hacer la introducción, no, no. Tiene que seguir siempre este orden y eso es sumamente importante, ¿sí? En los datos de envío, yo voy a decir a quién le envío este correo y el asunto, ¿sí? ¿Ok? En el saludo o en la introducción puede ser formal, ¿no? Señores fulanos de tal, estimados periodistas de, o en el mismo texto puedo decir, recibo un cordial saludo, con grato placer me dirijo a usted. Son como frases para empezar de forma formal, por ejemplo, ya vamos a ver también un ejemplo de informal, pero de forma formal estos saludos, ¿ok? Muy bien. En el cuerpo de texto, yo tengo que desarrollar las instrucciones que me den, ¿sí? Ustedes vieron que en las instrucciones les van a decir qué habilidades, ¿sí? Que teníamos el tipo de texto. En este caso, el correo electrónico. Tenemos un tema, que ya nos dirá el correo cuál va a ser el tema. En el caso de Violeta era hablar de Madrid. Y vamos a tener entonces unas instrucciones que van a ser las habilidades que quieren que nosotros expresemos en ese correo electrónico. Ahí esas habilidades nos las van a pedir en las instrucciones, ¿sí? Que puede ser para reclamar, para solicitar alguna cosa, para describir algunas cosas, para hablar de experiencias, etc. ¿Ok? Va a ser el contenido de la carta en párrafos separados por cada idea, ¿sí? Recuerden utilizar los signos de puntuación en español, los que abren, los que cierran, usar los conectores, ¿sí? Y usar todos los contenidos que hemos estudiado hasta ahora, lo que ustedes hayan aprendido de español hasta el momento de hacer el examen, ¿sí? ¿Ok? Cuando vayamos a cerrar, si nuestro saludo fue formal, nuestra despedida tiene que ser formal. Si el saludo es informal, la despedida es informal. Siempre tienen que concordar el saludo y la despedida, ¿sí? Yo puedo decir, me despido cordialmente, saludos, un saludo cordial, les saludo cordialmente. Sin otro particular, les saluda atentamente. Y, por ejemplo, espero su respuesta, ta, ta, ta. Y finalmente, una firma. La firma es el nombre de la persona que está escribiendo el correo. Ustedes pueden utilizar su propio nombre, ¿sí? Pero también pueden utilizar un seudónimo, nombre de otra persona si no quieren utilizar su propio nombre. Esta va a ser la estructura básica de los correos electrónicos cuando tengamos que hacer ya sea el examen CIEL, ya sea el examen SEA, ¿sí? ¿Ok? Esta va a ser como la estructura básica que yo tengo que seguir para hacer mi correo electrónico, para escribir, para estructurar mi texto, ¿sí? Muy bien. Entonces, tanto correo electrónico, mensaje de WhatsApp, sea lo que sea, ustedes van a estar haciendo un mensaje. Entonces, ustedes lo que tienen que manejar es el vocabulario de mensaje. ¿Cómo nos comunicamos a través de mensajes cortos o largos, formales o informales con las otras personas? ¿Ok? Vamos a seguir la estructura. Acá es lo mismo, pero yo les coloqué el lugar y la fecha, ¿sí? Que sería lugar y a data. ¿Ok? Un saludo que puede ser informal o formal, el contenido de la información, y aquí es donde vamos a desarrollar las instrucciones. Siempre las instrucciones van a variar de acuerdo a lo que yo les comenté al principio. Tipo de tema, tipo de texto y habilidades. Las instrucciones van a variar conforme a eso. ¿Ok? Escribimos en párrafos separados, usamos los signos de puntuación, usamos los conectores y todo lo que hemos estudiado. Después viene una despedida, que puede ser informal o formal, y, y una firma. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien, vamos a ver acá, esto es una pequeña carta informal, vamos a suponer que está en formato de WhatsApp, ¿sí? Tenemos un celular aquí, un pequeño mensaje de WhatsApp. Por supuesto, en WhatsApp no escribimos la fecha porque no lo necesitamos, pero en el examen tenemos que demostrar que nosotros sabemos escribir fechas, ¿no? La ciudad, Buenos Aires, 3 de junio del 2023. ¿Ok? Entonces ahí tenemos la fecha, ¿sí? Después viene el destinatario. Querida Julia, ¿sí?
Y después viene el mensaje de la carta siguiendo las instrucciones del ejercicio. Ok, vamos a ver, ¿qué es lo que nos pidieron escribir aquí? Bueno, por fin tengo tiempo para escribirte. He tenido mucho estrés esta semana porque presenté mi examen de suficiencia de español, pero ya estoy más tranquila. Quería escribirte para decirte que te extraño mucho y que iré a Brasil en mis próximas vacaciones. Estaré unos días en tu ciudad. ¿Puedo quedarme en tu casa o debo buscar un hotel? Mi hermana te manda saludos y dice que te cuides mucho. También quiere verte. Espero que nos veamos el próximo verano. Te quiero mucho, Luisa. O sea, acá tenemos la despedida. Espero que nos veamos el próximo verano. Una muestra de afecto porque es una carta informal y comenzamos informal aquí, querida Julia. Y una firma simple, un nombre. ¿Ok? Ustedes pueden colocar el nombre que ustedes quieran o pueden incluso colocar su nombre. ¿Vale? En la siguiente clase sí vamos a hablar específicamente de el correo para el CIELE y el correo para el SEA. ¿Ok?